¿Sabías que tú y yo somos hechos a la imagen de Dios? Y Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 en 1. Y nosotros también somos seres trinos, somos espíritu, alma y cuerpo. Mira este diagrama, ahí estamos. Entonces, de hecho, somos un espíritu que tiene un alma y que camina y se comunica con un cuerpo. Y estas tres partes de nuestro ser son cada una muy importante, pero lo interesante es que están perfectamente conectadas. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, el alma, el espíritu y el cuerpo en nosotros son uno. Y lo que pasa en el cuerpo repercute en el espíritu, y lo que pasa en el alma repercute en el cuerpo, en el espíritu, etc. Y, puedes tomar como que yo tomé la cabeza como para representar el alma, la cabeza, nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, todo eso está ahí. El espíritu, que es el corazón, y más que el órgano del corazón, habla de esa parte central de nuestro ser. La Biblia nos los presenta como que es el lugar donde Dios quiere habitar, Él quiere venir y habitar en nuestro corazón, es esa parte central, ¿no? Y el cuerpo, bueno, lo puse en el estómago. Porque como que el cuerpo, ¿verdad? Cuando hace hambre, pues llenamos el estómago y ya que está lleno el estómago, luego dormimos y hay algo ahí muy especial que representa el estómago. Pero fíjate esta conexión, todo está ligado. Por ejemplo, el ayuno es someter nuestro cuerpo. Y entonces, pero es una actividad espiritual. No es una actividad nada más del cuerpo. Sometes al cuerpo, ¿para qué? Para que tu espíritu se pueda sintonizar mejor con Dios. Espíritu, alma y cuerpo. Tú y yo somos un ser con tres componentes funcionando. Y hemos estado hablando de la inteligencia espiritual. Cuando tú piensas en inteligencia, ¿en qué órgano del cuerpo piensas? En el cerebro, ¿no? En la cabeza. Ahí tengo un cerebrito que está medio plástico porque había buscado unas imágenes. ¿Nunca has tenido un cerebro en las manos? ¿Sí? Es así como que, yo sé que traes tu cerebro hoy, ¿no? Pero si cuando lo traes en las manos, es así medio blandito y medio baboso, no por la inteligencia, sino baboso por la baba, así en fin. Pero, ese es el órgano es el cerebro, que está lleno de neuronas que hacen conexión, y entonces ahí viene el pensamiento, ahí viene la mente. Y podemos ver una mente funcionando más o menos algo así. El cerebro dentro de nuestra cabeza bien protegido, pero empieza a ver todas esas conexiones neuronales y esa mente. Cuando yo hablo de mente, obviamente tiene que ver el órgano del cerebro, pero estoy hablando acerca de ese lugar donde radica nuestra alma, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones para nuestro actuar. Y todo lo que sucede ahí empieza a conectarse en los otros lados. Un ejemplo, cuando tienes estrés, ¿en qué lugar del cuerpo te da estrés? En los hombros te da estrés, pero viene de un pensamiento, ¿verdad? Quizá te estresas porque no alcanzó para la renta, o te estresas porque no te pagaron la renta, o cualquiera, pero tienes un estrés y viene en un pensamiento, en un temor, en una duda, pero eso se empieza a expresar, lo decían ahorita, en los hombros, o por ejemplo una gastritis. Es muy interesante porque lo que empieza a suceder en nuestra mente se va a conectar con todo lo que sucede en el cuerpo. Y de acuerdo, nuestra inteligencia, nuestra mente, nuestro pensamiento es muy importante. Y de acuerdo como tú lo alimentes, como tú lo influyas, va a repercutir todo tu cuerpo. Había un anuncio hace tiempo en contra de las drogas, para que la gente no consumiera las drogas. Y el anuncio decía, ¿sabes lo que la droga puede hacer a tu cerebro? Y entonces sacaban un huevo, lo partían y lo ponían en un aceite con aceite así hirviendo y se freía, ¿no? Y lo que decía, básicamente eso es lo que las drogas hacen con tu cerebro. Entonces no hagas drogas, ¿no? Porque te va a freír el cerebro. Pero sí tenemos que tener nosotros una actitud consciente de decir, ¿de qué estoy rodeando mis pensamientos? Mira esta imagen que es como unas manos sosteniendo el cerebro. Me gustan mucho porque tú y yo estamos poniendo en nuestras decisiones, en nuestro actuar, tú y yo estamos poniendo nuestro cerebro, nuestros pensamientos para ser sostenidos en algo. A lo mejor tú se los has entregado a Netflix, ¿no?
a esa serie, a esa televisión, y la televisión lo tiene ahí en tus manos. No, cuando tú y yo inscribimos a nuestros hijos a una escuela, en cierta forma lo que estamos diciendo es, le estamos poniendo en la mente de nuestros hijos, por lo menos durante las mañanas, para que ellos lo tengan. Por eso necesitamos coger buenas escuelas. Pero tú y yo también tenemos que tomar una decisión y decir, ¿en manos de quién está nuestro cerebro? Está nuestra mente, están nuestros pensamientos. Y deben de estar en manos de Dios. Mira lo que dice Eclesiastés 8:1. Dice, qué maravilloso es ser sabio. Es padrísimo ser sabio. ¿Y sabes que también es padre? Andar entre sabios. Yo por eso aquí me siento como pez en el agua. O sea, es padre estar con otros sabios, pero dice, poder analizar e interpretar las cosas. Y eso es la inteligencia espiritual que hemos estado hablando, saber discernir las cosas desde el punto de vista bíblico, del consejo de Dios. Pero mira lo que sucede, dice, la sabiduría ilumina el rostro de una persona y suaviza la dureza de sus facciones. Yo he visto, cuando la gente se acerca a Cristo, después de un periodo en su vida, o quizá toda su vida que estaba lejos de Cristo, y llegan y se empiezan a acercar a Cristo, yo puedo ver sus facciones están endurecidas por los golpes de la vida, por las circunstancias, por malas decisiones, por traiciones, y entonces llegan con el rostro endurecido. Pero conforme ponen sus pensamientos en las manos de Dios, esto empieza a suceder. Se ilumina su rostro de esa persona y se empieza a suavizar sus facciones. Y yo puedo ver cómo le cambia la cara. Hasta empiezan a reír. Porque ¿sabes qué? Hay estudios de que los que estamos con Dios, los que caminamos con Dios, los cristianos, somos de los más felices en todo el planeta. Hay una alegría, hay un gozo que viene de nuestros pensamientos hacia afuera y que se expresa en nuestra sonrisa y en nuestro actuar. Aunque el día esté oscuro y haya tormenta, y tú y yo podemos tener paz y tener alegría. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestros pensamientos en manos de Dios. Y esa es una acción de inteligentes. Hoy te quiero hablar de esto. Los inteligentes prosperarán. Los inteligentes prosperarán. Y a lo mejor tu agenda no era de ser muy inteligente, pero seguro tu agenda es de prosperar. Todos queremos prosperar. Todos queremos que lo que hagamos en la vida nos vaya bien. Y el prosperar no te estoy hablando solo de cuestiones económicas, aunque las incluye. Es rico tener una cuenta en el banco que no esté en números rojos, sino en números negros. Es bueno poder prestar, es bueno poder ayudar a otros y tener para los gustos. Pero el prosperar va mucho más allá que lo económico. Porque hay gente que tiene mucha economía, pero no son prósperos. Viven en tristeza, en amargura, y tú les ves el rostro endurecido. Y ellos no están prosperando. Alguien próspero es el que vive con alegría y con paz, no importando los problemas que pueda haber en nuestro alrededor. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿No es increíble? Y eso es lo que tú y yo queremos, pero para prosperar necesitamos ser inteligentes. Te quiero platicar de una persona muy inteligente, un personaje bíblico. Si me ayudas a abrir el 6º libro de tu Biblia, que es Josué. Después de los 5 primeros que conocemos como el Pentateuco, esa ley de Moisés que escribió los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y entonces viene Josué. Y nos vamos a centrar un poquito aquí al comienzo de Josué. ¿Quién era Josué? Josué era el discípulo de Moisés. Seguramente has escuchado de Moisés, ¿no? Hoy en día los judíos, cuando tú les dices Moisés, ellos se ponen firmes y saludan, ¿no? O sea, Moisés es Moisés, es el gran personaje en el Antiguo Testamento que hablaba cara a cara con Dios, que Dios le dio los 10 mandamientos y le inspiró a escribir los 5 primeros libros de la Biblia, que sacó a su pueblo de Israel de Egipto, lo atravesó por el desierto por 40 años y antes de entrar rumbo a la tierra prometida, aquí es donde entra Josué en acción. Josué era el discípulo de Moisés. Moisés a los 120 años, el Señor se lo llevó y entonces puso a Josué, su discípulo, encargado de una nación. Eran 3 millones de gentes. O sea, imagínate Puebla, la ciudad de Puebla, ¿no? Y que te dijeran, toma Puebla, lideréala y llévala a la tierra prometida. Y es interesante porque Dios los sacó de Egipto. Después de sacarlos de Egipto, los tuvo 40 años en el desierto, porque una cosa era sacarlos de Egipto, pero otra cosa era sacar Egipto de la mente de los israelitas, y eso se llevó 40 años. Pero después de 40 años, ahora sí les dice, aquí está la tierra prometida, pásenle,
Pero resulta que la tierra prometida estaba llena de otros pueblos y de murallas y de gigantes y de gente de guerra. Y parecería un mal chiste de Dios, pero tenemos que entender esto. Dios tiene un propósito. El propósito de Dios no es que lleguemos, es que lleguemos maduros, fortalecidos. Y el pueblo de Israel, para poder conquistar la tierra prometida de parte de Dios, tenía que esforzarse. Dios te ha prometido un destino, pero Él no te ha prometido que va a ser fácil el viaje. Va a haber un reto. Y aquí está Josué, de lo que estamos hablando. Y está este joven, se queda a cargo de todo el pueblo. Y entonces comienza el libro de Josué, que narra todas las hazañas de Josué y de los israelitas entrando a la tierra prometida. Un libro espectacular, increíble, muy, muy interesante. Pero lo primero es que Dios le habla a Josué. Y Dios le da un solo versículo, le da la instrucción para poder tener éxito en lo que venía adelante, que es Josué 1:8. Si quieres ahí en tu Biblia o aquí te lo van a poner en la pantalla. Y entonces Dios le da, o sea, ¿te imaginas? Era una gran hazaña, necesitaba mucha ayuda a Josué. Y Dios le da un versículo, pero es un versículo poderoso para librarlo así. Y le dice, estudia constantemente este libro de instrucción. En ese momento Josué tenía nada más los 5 primeros libros, los de Moisés. Pero dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Y también nos está hablando Dios a nosotros. Es este libro, la Biblia, la palabra de Dios, la Santa Biblia, así dice aquí, Santa Biblia. Y este es el libro de instrucción que tú y yo tenemos. Y Dios le dice a Josué, estúdialo. Luego le dice, medita en él de día y de noche. Estar en él, estar pensando en él. El siguiente domingo vamos a hablar más de cómo meditar en la palabra de Dios de una manera profunda. Pero medita en él de día y de noche. Asegúrate, muy importante, de obedecer todo lo que ahí está escrito. Porque es un solo libro y tú no puedes tomar una página y decir, esta sí, esta no, esta déjame ver, esta no, es todo. O sea, es un solo concepto que está aquí, que es la salvación de Dios para nuestras vidas. Y entonces viene esta palabra interesante, solamente. ¿Sabes lo que significa solamente? Solamente. Punto, solamente. O sea, la primera idea es básica para que suceda la segunda idea. Es el único camino, no hay otra manera. Solamente, entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y esto es lo que nos emociona. Pero a esto nos tenemos que dedicar. Porque sin esto no va a venir esto. Este es el consejo de Dios para Josué. Esto es lo que le dijo. Dijo, esfuérzate y sé muy valiente. Pero estudia, medita, obedece. Y estate ahí en la palabra de Dios. Josué era un líder que necesitaba toda la sabiduría que pudiera obtener. Y toda esa sabiduría Dios dijo, te va a llegar cuando estudies, cuando medites la palabra de Dios. Hemos hablado de qué es inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual es el fomentar la sabiduría indispensable para vivir conforme es digno del Señor. Algo muy interesante, pero prosperar es vivir conforme es digno del Señor. No te pierdas con la parte económica, pero el que prosperes en las cosas que tú quieres, en el llamado que Dios ha puesto, en el propósito, el conquistar la tierra prometida. Si Dios te ha sacado de Egipto, ¿sabes qué? Él tiene una tierra prometida para ti y el prosperar es llegar y conquistarla. Y eso es vivir conforme es digno del Señor. Pero para eso tú y yo tenemos que fomentar, hacer crecer esta inteligencia espiritual, que es estar en la voluntad de Dios. Dios le dice a Josué, escucha, estudia, escucha, medita, que habla de probar y obedece. Y hoy vamos a ver estas 3 cosas, el escuchar, el probar, que es parte del meditar, y el obedecer. Y entonces, solamente entonces es que vamos a poder prosperar en todo lo que hagamos y nos va a ir muy bien. Comenzamos con escucha. Dios, tienes que entender que Dios quiere hablarte más de lo que tú te imaginas. Dios es un Dios comunicador, ¿sabías eso? O sea, a Dios le encanta hablar. A lo mejor tú conoces un Dios callado,
Como que dices, es que Dios no me habla. O cuando alguien dice, es que Dios me habló, lo ves así como marciano, ¿no? ¿Y este cuate qué onda? Si Dios no habla, no es cierto. Está bien fácil rebatir ese pensamiento. ¿Cómo no va a hablar? Mira nomás. Hojas y hojas. ¿Cómo le decimos? Desde chiquito, ¿no? Leían la Biblia y ¿qué decían? Palabra de Dios. Está la palabra de Dios. ¿Cómo que Dios no habla? Aquí está lleno de las palabras de Dios. Dios invirtió en este libro porque hay un consejo, pero Él te está diciendo, yo soy un Dios comunica. A Dios le encanta hablar, le encanta hablar. Y lo que habla siempre es sabiduría. Si tan solo tú y yo lo escucháramos. Hablando de Moisés, mira lo que dice Éxodo 33:11. Y hablaba el Señor con Moisés. Me encanta este pasaje porque no dice Moisés con el Señor. Porque tú y yo podemos ser bien parlanchines con Dios. Pero eso no estamos tocando ahorita. Ahorita el chiste es que Dios hable con nosotros y tú y yo pelemos oído, escuchemos. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. ¿No se te antoja hablar con Dios como un amigo? ¿Cómo conversas con un amigo? ¿No? A mí me gusta conversar mientras estamos haciendo algo, ¿no? Y entonces lo invito y a lo mejor nos vamos a pasear o a montar o estamos haciendo algo y vamos platicando y es muy a gusto, ¿no? Las mujeres quieren cara a cara, ¿no? Y entonces van a echar el té o el café y se quieren ver ojo a ojo y conversan y conversan y conversan y conversan. Está padrísimo. Bueno, imagínate, Dios quiere conversar contigo como lo haces con un amigo, como una amiga. Entonces, así de largo, así. Él quiere platicar con nosotros. A lo mejor tú dices, no, pero eso es para Moisés. No es cierto. El ejemplo de la Biblia es que Dios toma a gente común y corriente como tú y quiere comunicarse para entonces llevarnos a personajes como Moisés. ¿Cómo es que Moisés lo reconocemos como Moisés? Porque él hablaba con Dios y al escuchar a Dios es que él tuvo esa guianza para llevar al pueblo de Israel fuera de Egipto. Y igual lo que estamos hablando con el ejemplo de Josué. Dios habla, Él quiere hablarte, pero una buena pregunta a hacerte es, ¿y entonces por qué no lo escucho? Si me dices que Dios habla, si me dices que Él quiere hablar conmigo, si me dices que necesito hablar con Él, ¿por qué es que no lo escucho? Y vamos a ver algunas cosas de por qué puede ser que no estemos escuchando a Dios. Primero, porque no somos intencionales al leer. Esta es la palabra de Dios. Y Él quiere hablar a tu vida. Pero tú no puedes tomar la Biblia y nada más leerla como un ejercicio religioso. Porque si no sabes lo que va a pasar, lo mismo que le pasó a los líderes religiosos en tiempos de Jesucristo. Ellos leían la Biblia. En el Antiguo Testamento. Y Jesucristo decía, léanlo porque ahí da evidencia de quién soy yo. Pero esto lo estaban haciendo como un ejercicio religioso y en verdad no pudieron reconocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el amor del Padre, el enviado. Entonces tú y yo tenemos que ser intencionales. No solamente es leer por leer. Yo tengo un plan de lectura en donde voy leyendo pasajes bíblicos de tal manera que en un año leo toda la Biblia. Y yo creo que es un buen ritmo porque no es ni mucho ni poco, es suficiente para estarnos alimentar nuestro espíritu. Y entonces, pero cuando estés leyendo, tienes que decir, Señor, aquí estoy, quiero escucharte. Y entonces ser intencional. Y por eso nos apartamos y estamos atentos a lo que Él quiere decirnos. Pero lee intencionalmente, no nomás para cumplir tu hábito devocional. Intencionalmente estoy leyendo porque quiero escucharte. Segundo, es que podemos no escuchar porque no estamos sintonizados a Él. Dios vive y habita en una sintonía. Y tú y yo tenemos que entrar a esa sintonía. Él es santo, santo, santo. Esa es una sintonía. Y si tú y yo estamos en pecado, pues no nos podemos sintonizar. ¿Qué tenemos que hacer? Nos arrepentimos, tomamos los méritos de Jesucristo, el perdón de los pecados que Él conquistó en la cruz y entonces nos acercamos al Padre. Sintonizarnos a Él significa también bajar un poco el ritmo de nuestro día a día. Es interesante, pero Dios habla en el silbido apacible. O sea, Él
si Él quiere, te puede gritar, pero lo que yo he visto es que Dios no te va a gritar. De vez en cuando te deja meterte en algunos problemas y esos problemas te hablan, te gritan en tu vida como que corre el escuchar a Dios, ¿no? Pero Él te va a hablar suave y necesitamos sintonizarnos, necesitamos pausar nuestro día. ¿Sabes por qué comenzamos la reunión con alabanza? Tiene todo un sentido. ¿Por qué comenzamos toda esta reunión con esos cantos que entonamos a Dios? No nomás es hacer tiempo para que todos lleguen, no. Es porque es lo más importante de la reunión, en donde estamos dándole la bienvenida a Dios, en donde estamos sintonizándonos con Él para entonces poder escucharlo. Alguien lo ilustraba como el agricultor que antes de plantar la semilla, lo que estamos ahorita es plantando la semilla, pero antes de plantar la semilla en el campo, ¿qué tienes que hacer? Le tienes que meter el tractor y tienes que arar, tienes que aflojar la tierra. La alabanza, el tiempo de alabanza es donde estamos aflojando la tierra de nuestro corazón. Jesucristo dijo que la semilla caiga en buena tierra y va a dar su fruto al 100%. Esta es nuestra tierra, nuestro corazón. Y en el tiempo de alabanza la estamos aflojando. Nos estamos sintonizando a Él. Y algunos empiezan a derramar lagrimitas. Y como que cosas suceden en el tiempo de alabanza. Pero estamos sintonizando. Y entonces ahora sí, Señor, habla a nuestro corazón. Y ahí en tu tiempo personal es poner un tiempo de alabanza. Es darle la gloria a Dios. Es decirle, santificado sea tu nombre. Y entonces nos empezamos a sintonizar para que entonces Él empiece a hablar en nuestro corazón. Lo tercero por lo cual no podemos estar escuchando a Dios es porque no planeamos hacer nada con lo que Él nos dice. O sea, si tú estás y vas a entrar a leer tu Biblia, dices, bueno, voy a entrar y lo voy a escuchar, pero la mera verdad, no tienes ninguna intención de hacer nada con lo que Dios te va a hablar, ¿por qué Dios te va a hablar? ¿No te pasaría a ti mismo que si alguien te dijera, oye, quiero platicar contigo porque necesito un consejo, ¿no? Y llegas con él y dices, mira, ya lo decidí, nada más quiero desahogarme, ¿no? Sí, está bien, desahógate, pero si ya lo decidiste, pues ¿para qué andas neciando? O sea, ya, ¿para qué me dices? Si tú y yo no estamos dispuestos a tomar el consejo de Dios y hacer algo con Él, pues ¿para qué nos va a hablar Dios? Necesitamos entrar con un corazón dócil y decir, Dios, quiero escuchar. Porque yo sé que lo que tú tienes que decirme es importante, es crucial. Porque entonces solamente así voy a poder salir exitoso, salir victorioso. Y entonces llega con una agenda de tomar apuntes, de decir, Dios, habla porque es importante y estoy atento y voy a valorar mucho lo que tú me dices. Y ahorita vamos a pasar a la parte de obedecerlo. La principal manera en que Dios te va a hablar es a través de la Biblia. Él puede hablarte de la manera que Él quiere. Él es soberano, Él es Dios. Y en la Biblia vemos varias maneras. En ocasiones habla a través de sueños. En ocasiones decide mandar ángeles, ¿no? A la Virgen María le mandó ahí el ángel Gabriel. Y entonces habla a través, comunica a través de un ángel. Pero en mi experiencia, a mí nunca me ha mandado un ángel, aunque estoy casado con un ángel, pero nunca me ha mandado un ángel de su parte para hablar conmigo. Pero en mi experiencia, la principal manera es a través de la Biblia. Y como vamos a ver ahorita, aunque te llegue a hablar de otra manera, la Biblia siempre va a ser nuestro filtro para probar, que es la segunda parte, para probar lo que estamos oyendo. Pero la principal manera es a través de la Biblia. La Biblia, decíamos, es la palabra de Dios. Cada vez que tú lees el término palabra escrito en la Biblia, o sea, la Biblia fue traducida del griego, hablando del Nuevo Testamento, del griego al español. Y en el griego había dos términos que cuando se tradujo al español lo tradujeron como palabra, pero son dos términos diferentes. Uno es logos y otro es rema. Logos y rema. La palabra escrita, esa es la palabra logos. Lo que tengo aquí en mis manos es la palabra logos. El logos es un mensaje universal. O sea, si tú y yo abrimos, ahorita estábamos en Primera de Josué 1:8, el logos universal, la palabra escrita, tú vas a leer lo mismo que yo estoy leyendo. Y entonces hay una comunicación universal que es idéntica para todos. Pero después también está la palabra rema, que en nuestro español se tradujo como palabra.
Y ahorita vamos a ver algunos pasajes como es la palabra rema. La palabra rema significa, es la palabra viva, es una palabra intencional, es una palabra personal, que Dios te está hablando a ti en este momento, en esas circunstancias. Entonces, todos nos beneficiamos del logos, todos partimos del logos, de la palabra universal, pero necesitamos caminar hacia el rema. El rema es cuando Dios te habla algo a ti y solamente a ti. Aunque puede ser que todos lo escucharon, pero a ti te habló algo. Ahorita leíamos Josué 1:8. Y seguramente a cada uno de nosotros alguna parte en específico nos impactó de una manera diferente. Es cuando la Biblia como que salta e impacta nuestro corazón. Déjame ponerte un ejemplo. Yo les digo a todos que los amo. Los amo a todos. En verdad los amo. ¿Sí? ¿Sí? Algunos dicen, está bien. ¿Sí? No, en verdad los amo. ¿Sí? En el amor de Cristo los amo. ¿Sí? Pero tengo una hija de 15 años. No está aquí, pero sé que va a ver esta grabación, este video. Y le voy a hablar a mi hija. Raquel, te amo. Eres mi especial tesoro. Mi relación contigo es tan especial. Te extraño tanto estos meses que no has estado. Te tengo en mi corazón. Y yo vivo para darte todo lo que yo puedo y cuidarte como esa princesa, esa gema preciosa que tú eres en mis manos. Te amo, Raquel. Ese es un rema, ¿sí? O sea, eso que dije, lo segundo no es para ti es lo primero, ¿sí? Te amo, ¿sí? Imagina nada más al rato que mi hija vea el video. ¿Le va a gustar o no le va a gustar? O sea, va a decir, ay, qué lindo papito, o sea, buena onda mi papá, ¿no? A lo mejor tú dices, buena onda el pastor, ahí nos dijo por compromiso, por enseñanza, o no sé por qué, ¿no? Pero ¿verdad que como que no pegó tanto? Pero ¿qué pasa cuando Dios te dice a ti, te amo, eres la niña de mis ojos, eres una gema especial en mis manos y eres mi valiente? O sea, son palabras personales. Ese es el rema de Dios que tú y yo necesitamos para nuestra vida. El escuchar no solamente se queda en el logos, tienes que avanzar al rema. Jesucristo dijo en Mateo 4:4, cuando Jesucristo estaba siendo tentado por Satanás, y Satanás le dijo, convierte estas piedras en pan, y esa era la prueba. Y Jesucristo dijo esto, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el término usado en el griego no es logos, es rema. No solo de pan vive el hombre, sino de toda rema que sale de la boca de Dios. De toda palabra personal y directa e intencional hacia nosotros. De eso es lo que tú y yo vivimos y la necesitamos porque nos va a sostener. Yo recuerdo hace muchos años tuve un accidente terrible y quedé noqueado en el accidente y rumbo al hospital me volví en sí y ya nomás sentía que la cabeza me explotaba, pero vino una palabra de Dios a mi corazón, un rema. Él me dijo, si mantienes tu paz, yo peleo tu batalla. Eso fue lo que me dijo. Y yo me agarré de esa palabra. Y todo el tiempo, mientras entraba a cirugía y demás, yo decía, si mantengo mi paz, Él pelea mi batalla. Si mantengo mi paz, Él pelea mi batalla. Al mismo tiempo le hablaron a mi esposa, que estaba en otro lado, y le dijeron, tu esposo se ve muy mal. Ella estaba en una reunión, recibió la noticia y se metió ahí al baño, se hincó y oró con Dios. Y Dios le dijo, esto no es para muerte, sino para mi gloria. Una palabra rema personal. Y ella se tomó de eso y cuenta cómo llegó al hospital. Yo estaba en el quirófano y estaban todo el mundo ahí, medio la estaban perdiendo. Y ella estaba tan en paz, tan ecuánime. Y todo el mundo decía, ¿qué onda? Pero ella recuerda ahorita que ella estaba agarrada de esa palabra, de esa rema. Cuando Dios nos da esa palabra personal, ese rema en nuestra vida, nos va a sostener en esos tiempos difíciles. Pero necesitamos estar buscándola. No solamente vivimos de pan, sino de toda rema, esa palabra personal. Y en el día tú tienes que estar leyendo, buscando en la Biblia hasta que encuentres ese rema. Lo que Dios te quiere hablar a ti ahora en este momento. Eso es lo primero, escuchar.
pero escucha intencionalmente y escucha hasta llegar al rema de Dios, a esa palabra personal que te va a impactar tu corazón y te va a animar para seguir adelante. Después de escuchar, tú y yo tenemos que probar que lo que estemos escuchando en verdad sea la palabra de Dios, sea algo que salió del corazón de Dios. Mira lo que dice 1 Juan 4:1. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Sométanlo a prueba. A Dios no le incomoda que tú y yo probemos lo que Él nos está hablando para cerciorar que viene de Él. Esto es muy importante porque de acuerdo a lo que tú y yo estamos escuchando, vamos a tomar decisiones importantes en nuestra vida y tenemos que cerciorarnos que en verdad viene de Dios. Gedeón, que es uno de los jueces en el Antiguo Testamento, recibió una palabra de parte de Dios de salir a la guerra. Y entonces Gedeón le dijo: Dios, si esto viene de ti, voy a hacer una prueba. Voy a poner una estopa en la mañana y si al día siguiente amanece seca, es que tú me lo has dicho. Y la mujer dijera: pues mala onda, está probando a Dios, ¿no? Pero lo puso y al día siguiente amaneció seco. Y luego le dijo: ahora va a ser al revés. Ahora la voy a poner y si amanece húmeda, es que tú me estás diciendo. Y amaneció húmeda. Y él dijo: es confirmación, y caminó hacia adelante. Necesitamos probar que lo que estamos escuchando en verdad venga de Dios. Y aquí hay varias maneras muy prácticas que tú y yo podemos probar que lo que estamos escuchando, que esa palabra rema que vino de parte de Dios en verdad es para nosotros. Primero, ¿es consistente con las Escrituras? Esto es lo primero, que lo que estamos escuchando es consistente con las Escrituras, porque Dios no se contradice. Tú y yo nos podemos contradecir, pero Dios no se contradice. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Él no dice una cosa en la Biblia y después te dice: no, mejor ahora hazle diferente. No. Si Dios te dice: joven, honra a tu padre y a tu madre, no puedes llegar y decir: es que Dios me habló que no los honre. No, ni tienes que preguntarle si honrarlos o no. Él ya te dijo: honralos. Está escrito. Por eso es importante leer nuestra Biblia, para tener la palabra rema, pero también para poder filtrar todas aquellas cosas que llegan en nuestra vida. Uno como pastor las has escuchado de todas, ¿no? Personas que llegan con una supuesta espiritualidad diciendo: es que Dios me habló, es que Dios me dijo que dejara a mi esposa después de 25 años de casado porque me equivoqué. Pues no, man, estás mal. Porque aquí dice: gózate con la mujer de tu juventud. Estás escuchando a quién sabe qué cosa. ¿Sí? La mujer que llega y le dice al hombre: es que Dios me habló que tú vas a ser mi esposo. Pero el hombre es casado. Pues no funciona. Eso se llama adulterio y está en contra aquí en la Biblia. ¿Le sigo? O sea, cantidad de... Muchas veces, o sea, y le ponemos como excusa espiritual: es que Dios me ha mostrado. Mira, si quieres hacer lo que te da la gana, hazlo. Pero no lo adereces de que Dios te habló y que sientas qué cosas. Si quieres caminar en tu necedad, camina en ella. Es tu vida. Pero por eso necesitamos probar que vaya de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué pasa si no conozco bien la palabra de Dios? Busca consejo con alguien que sí la conozca. Somete, se vale. Dios no tiene prisa. No es que tienes que decidir ahorita en 5 minutos. No. Así no actúa Dios. Dios es un Dios que nada le agarra en prisas. Y si Él te dice algo, te va a dar el tiempo para probarlo. Primero, que es consistente con la Escritura. Segundo, déjame darte un versículo aquí. Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios, y de hecho lo que dice es la rema de Dios, es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula de los huesos y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Es la agenda de Dios. El escuchar a Dios es un decir: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él ya nos expresó cuál es su voluntad. Segundo, es consistente con tus dones y tu llamado. Hay algo muy interesante que tú y yo tenemos que saber. Cada uno de nosotros es cableado diferente, tiene dones diferentes, tiene habilidades diferentes. Pero todos esos dones y talentos Dios los puso en tu vida. Esos gustos y preferencias Dios los puso en tu vida, dentro del orden de Dios. Siempre los buscas dentro del orden de Dios.
Y entonces Dios no te va a pedir algo contrario a lo que Él ya diseñó en ti. Salmo 139:13 nos dice que Él creó las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejió en el vientre de mi madre. Si Dios me diseñó, me pensó, me creó, Él no me va a decir, ahora haz algo contrario para lo que yo te diseñé. O sea, a mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho el campo. Me encanta el campo, me encanta estar en la naturaleza. Vivo, o sea, cuando estoy en la naturaleza, florezco. Y entonces de repente Dios me dice, tienes que tomar un trabajo en el 6º piso y tienes que ir de traje todos los días y vas a estar detrás de un escritorio. ¿Sabes qué? Yo me muero. Gracias a Dios. No te va a decir algo contrario para lo que tú eres bueno. Él va a aprovechar lo que tú eres, lo que te ha llamado, tus experiencias. Van a ir de acorde a eso. No te va a pedir algo contrario. Y tercero, para probarlo, te va a dirigir hacia servir a otros. Esta es una muy buena prueba. Lo que estoy escuchando de Dios, ¿me está dirigiendo a servir a otros o me está dirigiendo a servirme yo mismo? Cuando dices, es que Dios me dijo que el Corvette lo pida rojo. O sea, nada más está preguntando el color, ni siquiera le preguntó si tiene que comprar el Corvette, ¿no? Y no tiene ni dinero para pagar la colegiatura de sus hijos. Pues claro que no viene de Dios. O sea, nuestro Dios es un Dios. Jesucristo vino como siervo y Él nos va a llevar a ser siervos unos de otros. Jesucristo dijo en Mateo 16:24, míralo aquí en la pantalla. Luego Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. ¿Quieres probar si eso viene de Dios? Fíltralo con esto. ¿Significa dejar mi manera egoísta? ¿Significa quitarme del centro yo y poner a otros primero? Yo creo que eso sí viene de Dios. Tomar nuestra cruz, seguirlo, seguir su ejemplo. Ese es un buen filtro también. Y el cuarto filtro, hay paz en mí y en otros. Dios es un Dios de paz. Él no es un Dios de caos. Y cuando Él habla, cuando Él te da una palabra, una rema en tu vida, va a tener el tono de su voz y va a ser un tono de paz, de orden, de calma. Cuando Él habla a tu corazón, en verdad, te quedas en paz. Tú y yo necesitamos aprender a seguir la paz. Qué bueno que estás aquí en Iglesia Paz, pero tienes que aprender a seguir la paz en tu corazón y que también a los otros alrededor de ti les dé paz. Porque a lo mejor Dios te habla algo de ti, tú como que sientes que hay paz, pero tu esposa está bien preocupada por lo que Dios te habló. Así no actúa Dios. Y a lo mejor lleva tiempo, pero le va a dar paz también a ella. O al revés, te habló a ti mujer y a tu esposo. Lo que Dios me habla, yo lo reboto con mi esposa. Y a veces mi esposa dice, no tengo todavía paz. Y espero hasta que ella tenga paz y en ocasiones nunca tuvo paz. Y entonces digo, pues entonces eso no venía de Dios. Necesitamos estar buscando eso. 2 Timoteo 2:22 nos dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, sigue la fidelidad, sigue el amor, sigue la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Parte de la prueba es poder someter a otros, a la gente más cercana, la que te conoce, la que te ama, y lo puedes rebotar. Y si otro te dice, sabes que eso suena muy raro, pues tienes que cuestionarlo. Que esté de acuerdo a las Escrituras, que vaya de acuerdo a tu don, que sirva a otros y que traiga paz en tu corazón. Entonces, ya escuchamos a Dios. Ese es el primer paso, pero no es la sabiduría completa. Después ya probamos que lo que escuchamos en verdad venga de Dios. Si no viene de Dios, deséchalo. Fíjate, la gente tiene tanta hambre de escuchar de Dios que anda buscando otros atajos para escuchar información y anda consultando a divinos y agoreros y otras cosas que no son la voluntad de Dios. La misma Biblia dice, nunca te metas en eso. Pero lo único que me demuestra si te metes a eso es que tienes un hambre de escuchar a Dios y Dios quiere hablarte. Deja eso y encuentra a Dios. Lee tu Biblia. Pregúntale, haz preguntas. El primer paso de la sabiduría es escuchar. El segundo es probar que lo que escuchaste es verdadero. Pero el tercero, hasta el tercer paso es donde la sabiduría se cumple.
que es obedece, obedece. De nada sirve escuchar y probar si no llegas a obedecer. Este es el paso de fe. Este es cuando comienza todo a suceder. Cuando de repente te pueden decir, este sí es un sabio. El sabio no es el que escucha. El sabio es el que obedece de acuerdo a lo que escucha, que ya probó que es de Dios. Jesucristo nos dijo en Mateo 7:24, después de dar todo el sermón del monte, en Mateo capítulos 5, 6 y 7. Al final de toda esa enseñanza, es una de las enseñanzas más hermosas y completas de Jesucristo. Y al final de esa enseñanza, Jesús dice estas palabras: todo el que escucha mi enseñanza y la obedece es sabio. Las dos cosas, escuchar y obedecer. Y esta es la verdadera prueba, la parte más difícil cuando obedecemos. Porque cuando obedecemos, tenemos que pasar por encima de nuestra voluntad, de nuestro orgullo, de nuestra agenda. Es cuando le decimos que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¡pum! Y damos ese paso de obediencia, ese paso de fe. Dios nos dice, asegúrate de obedecer y yo te aseguraré a ti. Mantén tu paz y yo peleo tu batalla. Asegúrate de obedecer y yo te voy a asegurar a ti. Muy puntualmente lo que nos está diciendo. Regresando al versículo base de esta enseñanza, Josué 1:8. Vamos a volver a leerlo y mira cómo tiene sentido. Estudia, lee con intención la palabra. Este libro de instrucción, medita, prueba en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Ahí está escrito cosas maravillosas para ti. Dios tiene una opinión increíble de ti y ahí la tenemos que encontrar. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que tú hagas. Dios quiere que prosperes, que prosperemos. En una frase es esto: todo el que escucha, prueba y obedece la voluntad de Dios es inteligente y prosperará. Cierra tus ojos. Todo el que escucha, prueba y obedece la voluntad de Dios es inteligente y prosperará. Y mira, tómate un tiempo ahí para meditar, y lo importante no es cuánto has escuchado, probado y obedecido. Lo importante es qué vas a hacer a partir de ahora, porque ya lo sabes. En cierta forma ya estás escuchando. Yo te di pasajes bíblicos para que pruebes que esto está de acuerdo a la palabra de Dios, pero lo que sigue es obedecer. Y cuando tú y yo comenzamos a caminar en estos pasos de fe, va a haber un crecimiento en nuestro escuchar. Vas a crecer en poder discernir la palabra de Dios, porque la vas a conocer. Vas a conocer el tono de tu Padre en los cielos. Dios es un Padre y Él no puede ejercer su paternidad sobre ti de provisión y protección y consuelo si no se comunica, si no se puede comunicar contigo. Él está hablando, pero Él necesita que sus hijos escuchemos. Este escuchar comienza cuando tú y yo entregamos nuestras vidas a Jesucristo. Cuando escuchamos de Dios, cómo Jesucristo es el camino al Padre, cómo Él es la verdad y la vida. Y entonces somos guiados a tomar una decisión personal. Y yo quiero que hagamos una oración. Muchos de nosotros ya hemos hecho esta oración de fe, pero para algunos será la primera vez, porque en este momento estás escuchando esto. Estás escuchando que decidas por Cristo, que te rindas a Cristo, que lo nombres a Él tu Rey y tu Señor. Y es lo que está llegando a tu corazón, más que por mis palabras, por el Espíritu Santo que está haciendo vibrar tu corazón. Te está hablando al centro de tu ser, en tu espíritu. Y esto está de acuerdo a lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice que si tú y yo confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo creemos en nuestro corazón, somos salvos. Somos perdonados con ese perdón de gracia que Jesucristo conquistó en la cruz.
y somos recibidos, adoptados en la familia del Padre. Y ya no somos extraños ni esclavos, ahora somos hijos cercanos, íntimos. Yo quiero hacer una oración contigo, así con tus ojos cerrados. Si tú reconoces, estás escuchando y dices, yo quiero hacer esta oración de fe para recibir a Cristo, indícamelo levantando tu mano. Yo veo muchas manos levantadas. Son manos levantadas al Padre diciendo, Señor, aquí estoy. Yo escucho. Yo hoy escucho que me amas y que estás cerca. Si quieres, baja tu mano y repite conmigo. Hazla personal, pero déjame guiarte en esta oración. Dirígela al Padre y dile, Papá Dios, yo te doy gracias porque hoy escucho que me amas, que estás cerca y que quieres hablar a mi vida. Mi Dios, yo te pido perdón por todos mis errores, por todo lo que he hecho lejos de ti. Yo soy el único responsable y me arrepiento y te pido perdón. Y Jesucristo, a ti hoy te nombro el Rey y Señor de mi vida. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, que fuiste a la cruz para morir por nuestros pecados. Y al derramar tu sangre has regalado el perdón que hoy recibo, que hoy abrazo, que hoy tomo. Jesús, abro mi corazón, ven y llénalo. Siéntate en el centro de mi vida, en el trono de mi vida. Tú eres mi Rey a partir de ahora. Amén y amén. Y este es el comienzo de la sabiduría, esta oración, porque entonces los hijos podemos escuchar al Padre. Yo quiero que hagamos otra oración. Déjame orar por ti. Voy a pedir a Dios que derrame sabiduría sobre tu vida. Señor, yo te doy gracias por cada uno de los corazones aquí presentes, por cada una de las mentes, Señor, que se están sintonizando contigo y que claman por tu sabiduría. Tú dices que el que esté falto de sabiduría la pida a ti y que tú la vas a dar abundantemente. Señor, yo en el nombre de Jesús pido por esa sabiduría para cada una de estas familias, para cada uno de estos corazones, para cada una de estas preguntas, para cada una de estas necesidades, para cada una de estos caminar. Señor, que tu sabiduría venga del cielo y llene estos corazones. Habla, Señor, que tus hijos escuchan, listos para obedecer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.